Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Ya empieza a aparecer el sol, un poco menos de lluvia como han podido ver ustedes. Se aproxima rápidamente el mes de agosto, donde tendremos pocas lluvias, un pequeño descanso de esta ola invernal tan grande. María Andrea, ¿cómo me le va? Bien, Nacho, buenas tardes. ¿Qué ha hecho, señorita? Todo muy bien, Nacho. Todo muy bien. Disfrutando el sol de hoy. Sí. Anoche hizo calor. Sí. Anoche hizo calor. ¿Dónde usted lo sintió? Sí, Nacho, hizo calorcito, estuvo sabroso, pero venía Bueno, mucho frío. yo lo vi que usted llegó despelucado, es porque prendió el ventilador. Alarcón, ¿usted qué? A mí sí me gusta más el clima frío, Nacho, pero el sol es necesario. Es necesario porque, hombre, los altercados y las situaciones negativas que se están presentando en el país a través del invierno es de preocupación. Muy bien. ¿Cuáles son los chicharrones y las copas del campeón de Colombia? Nacho, mire, la difícil situación que tiene el Atlético Nacional, les anticipo, mañana a las 12 de la tarde tendrá el presidente Emilio Gutiérrez rueda de prensa con Hernán Darío Herrera y un jugador del cuadro verdolaga. Nacho, ayer discutíamos justamente que después del título conseguido en Ibagué, la Junta Directiva y el dueño del Atlético Nacional no se tomaron muy a menos ciertas declaraciones que se dieron de parte del jugador Giovanni Moreno y el técnico Hernán Darío Herrera. Al parecer, por esas declaraciones, el jugador Giovanni Moreno no continuaría en la institución para el segundo semestre del año y hablarán justamente de cuál va a ser la figura contractual que tiene el técnico Hernán Darío Herrera, que es el técnico, es una realidad y es una verdad, que menos gana en el fútbol colombiano con el equipo que mejor le paga a los técnicos. Todo hay que decirlo. En todo caso, Nacho, el chicharrón se le armó a la hinchada porque Nacional ya completó 22.000 abonados. Y después de los 22.000 abonados es donde vienen a crearse los escándalos y los chicharrones de que se puede ir un ídolo como Giovanni Moreno y que probablemente la continuación de Hernán Darío Herrera esté en veremos. Ese panorama lo aclarará justamente el presidente el día de mañana, Emilio Gutiérrez, quien también ha abierto lo siguiente: en ningún momento el presidente estuvo de acuerdo con las decisiones que se tomaron desde la Junta Directiva, que se espera que sean cuáles. El día de mañana se conozca el futuro de Giovanni Moreno, que no continuaría en el equipo, y que el contrato inicialmente que tendrá Hernán Darío Herrera será hasta el mes de diciembre. Chicharrones para Atlético Nacional, que a pesar de ganar copas, se le siguen presentando problemas porque hay algo que en Nacional no funciona bien, Nacho, desde hace bastante tiempo. Y chicharrones los que tiene el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. Y bastante Ayer fuerte. se entregó en el municipio del Retiro. Tengo entendido que le falta por cumplir un año, un poco más de un año, el cual podría ser menor por buen comportamiento. Bueno, Entonces, él ya había purgado parte de 3 esa años. condena, Nacho. Por buen comportamiento se podría reducir. Sin embargo, ayer, como se lo indica, se entregó a las autoridades en una estación de policía del municipio del Retiro. Pero es importante hablar del contexto de esta información. Y recordemos que el pasado 1 de octubre, la Sala Especial de Primera Instancia declaró culpable al exgobernador Luis Alfredo Ramos por el delito, como nosotros lo conocemos, de parapolítica. Es decir, se le comprobaron nexos con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia. ¿En qué situaciones específicamente? Pues esta corte determinó que sí habría recibido apoyos para su aspiración al Senado en el año 2002 y también su aspiración a la gobernación de Antioquia en el año 2007. Y fue precisamente en marzo de este año cuando se le expidió esta orden de captura al exgobernador, y en ese sentido pues él determina entregarse el día de ayer. Pero el concejal de Medellín, Alfredo Ramos Maya, que es hijo del exgobernador Luis Alfredo Ramos Botero, pues escribió también a través de su cuenta de Twitter un comunicado donde calificó esta situación como una persecución, donde dice que se está desconociendo realmente la vida pública y política que ha tenido su padre, y que además dice que jamás mereció este absurdo fallo, que es una víctima, que dieron más credibilidad al tema de los delincuentes y no al señor Luis Alfredo Ramos. Nacho, que pues la condena como tal son 95 meses de prisión. Él ya había estado un poco más de 3 años, por lo tanto esa condena que ya había cumplido los 3 años, pues se le van a sumar a estos 95 meses. Todavía no se sabe a qué cárcel realmente lo van a trasladar. ¿Dónde está en este momento? ¿Sigue en el Retiro? Yo sé que pasó la noche en el Retiro, pues en la cárcel de Retiro. Nacho, esa información todavía yo no la tengo de si ya fue trasladado, digamos, a temas de fiscalía o otra cárcel, pero la entrega fue allí y allá sí pasó la noche. Don Dube, sigue estos grupos armados ilegales dando de qué hablar. Ahora estamos hablando de la sierra. ¿Qué pasó? Nacho, pues mire, la situación a esta hora es bastante preocupante allí en el sector de la Sierra, Comuna 8 de la ciudad de Medellín.
Hace tan solo algunos minutos pues reportaron unas detonaciones en esta zona de la ciudad. Inmediatamente pregunté con las comunicaciones de la Policía Metropolitana, me dijeron que todavía no iban a entregar declaraciones, pero pues otras fuentes me indicaron que ya el comando de la Policía GOE se encuentra en la zona. Fue, Nacho, por unas detonaciones que se escucharon hace algunos minutos, algunos disparos de fusil. Y hay que recordar, Nacho, pues que allí en la sierra está el Clan del Golfo, que en algunos meses anteriores también vivimos una situación similar, donde a través de redes sociales, a las horas de haberse presentado la balacera, se vio unos grupos armados con armas largas de fusil, disparando contra la fuerza pública, y durante el paro que, recordemos, anunció el Clan del Golfo, en esta zona de la ciudad también se vivió temor y cierre de establecimientos comerciales por orden del cabecilla máximo del Clan del Golfo de ese momento. La situación hasta ahora es complicada. Si la policía o Secretaría de Seguridad hace algún anuncio, Nacho, pues les estaremos contando a nuestros televidentes. Don José, dólar, oiga, muy alto. Nacho, muy alto, pero yo le quería hacer un comentario con lo que empezó José, que no pude. Nacional, de la familia Ardilalule. La familia Ardilalule tiene mucha plata, hacen negocios o son muy exitosos en muchos negocios. La plata la hizo el señor Carlos Ardila, la administran ahora sus hijos, pero a Nacional lo manejan como una tienda de barrio. No se merece menos. Nacional, después de salir campeón de Copa Libertadores, por lo que uno ha visto en los últimos 6 o 7 años, lo manejan administrativamente y piensa uno que desde los dueños como una tienda de barrio, andan de tumbo en tumbo. Y entrando al otro tema, al que usted me pregunta, que es el del dólar, sí, Nacho, Pero desafortunadamente... venga, pare. Usted habló ahí con el corazón de hincha. Pero Sí, con, sí, Pero claro. hincha, pero habló con el corazón. No lo entro a Mejor debatir, a dicho, cuestionar, pero- yo me quedé frío con pues como hay que una tienda, Nacional es una máquina, Nacional es lo una manejan empresa como una tienda grande, de yo no creo que lo manejan manejen como mucho una dinero. tienda. No, manejan muy bien el negocio de las gaseosas, los otros negocios, pero a Nacional. como ¿Quién una está tienda de barrio. gerente en Nacional? ¿Cómo Emilio es? Gutiérrez. Emilio Gutiérrez. ¿Y de dónde viene Emilio Gutiérrez? Emilio Gutiérrez viene de una empresa internacional de scouting deportivos que incluso tiene nexos o sostuvo nexos con el Manchester City. Es una agremiación internacional que tiene diferentes clubes deportivos. ¿Por en qué el mundo. dice usted que lo manejan como una tienda? Nacho, porque es que en Nacional no hay procesos de largo plazo. En Nacional sacan un equipo campeón de Copa Libertadores que lo ganó todo en un año, iba a ser, de no haber sido por el accidente, seguramente campeón de Copa Sudamericana, lo desmantelan, se empiezan a presentar una serie de dificultades desde los presidentes que tienen y han pasado por varios presidentes. Y lo que pasa con los presidentes se ve reflejado también con los cuerpos técnicos. Es un equipo que cambia de cuerpo técnico cada 6 meses. Cuando por fin encuentran a alguien de la casa, un ídolo, es cierto, no jugó el mejor fútbol de los equipos en el semestre, pero sale campeón. Y también ya se empieza a rumorear por unas declaraciones quizás desafortunadas, pero a las que se les puede haber dado manejo, que podría continuar o no en el equipo. Y uno de los ídolos, a quien hace tan solo 15 días se le estaba pidiendo que continuara en el equipo, ya ahora se dice que se va del equipo. No, Nacho, eso no es un manejo serio. Pero venga, eso a no ver, es un manejo serio de una ¿y empresa. entonces por qué ganan tanto? No, yo Pero difiero pero con- ganan, ¿Por suerte? Yo no estoy ¿o de qué? acuerdo Pues, con- yo me acabo de porque- entender. Sí. Si son tan mal manejados, ¿por qué son coperos y les va tan bien? Porque tienen mucha plata, Nacho. Pero No, pero mire, es que para perdóneme. tener, Es que siguen No, pero ganando. para tener, no, no le para entiendo. tener Excusa, tanto dinero, porque del perdieran. 2010, llevan 10 torneos sin ganar el torneo colombiano. 10 torneos. Pues yo veo que todos los años se ganan algo. Qué cosa tan impresionante. Llevan 10 No, torneos sin ganarse la liga. Pero 10 torneos son cuántos años. Son 5 años. Son 5 apenas. años. Sí, no, en realidad yo no estoy de acuerdo con lo de José. José sabe que Capaz yo lo ustedes respeto hablan mucho, pero desde no el creo. corazón, No, por como eso, yo digo hincha. no estoy de acuerdo porque yo no creo que Nacional sea manejado como una tienda. Que ha tenido inconvenientes a nivel administrativo, los ha tenido, pero si hay un equipo que ha sido ejemplo y modelo en el país a copiar todo lo que ha hecho es Atlético Nacional. Y tienen, Pero en y tienen el administración negocio pasada. montado. Jugador bueno, jugador que se Claro, vende. Tiene infraestructura, tiene centro de pollo alto engordado, rendimiento. pollo para la venta, ¿Qué ¿no? pasa? Sí, pollo. No, o sea, no, Nacional para mí es el mejor modelo a seguir a nivel deportivo en Atlético Nacional. Que se han en el país, que se han equivocado en decisiones administrativas, se han equivocado, pero no Nacional, Porque no es según una lo que tienda, dice es José, tremenda entonces era empresa. para que estuvieran quebrados, si estuvieran manejando eso como una Lo tienda. que pasa es que no. tiene un dueño rico, Nacho. Tiene un pero dueño Pero él No, tampoco le va a pero meter y a sí, meter claro, y a que le meter esté para metiendo, le perder. esté metiendo Tiene plata. un dueño rico, pero seguramente, Nacho, si tuvieran una mejor administración, no sé si el señor Ardila, sí, su hija,
si los representantes de junta directiva, con toda seguridad, Nacho, que el horizonte de Nacional sería mucho más claro. Pero un equipo donde ya se está rumorando que el técnico que acaba de salir campeón posiblemente sale en 5 o 6 meses y que el ídolo que era aclamado hace 15 días posiblemente ya no va para el próximo torneo, Nacho, eso no es un manejo serio. Bueno, en una empresa no lo es. José, lo que pasa es que está hablando desde el corazón. Eso. Lo que pasa es que usted quiere es un manejo donde los hinchas estén contentos. Y el manejo debe ser donde los hinchas estén contentos y las arcas y los bolsillos estén llenos. Vea, y sabe, el manejo es tan irresponsable, que me lo diga José, ¿cuántos abonos ha vendido Nacional? A la fecha van 22.000 abonos. Oiga, 22.000 abonos, Nacho. ¿Usted sabe cree que es responsable con 22.000 personas? Pero entonces entrar en eso esos también rumores habla que no es una a 2 empresa de días? tienda, porque ¿Ah? el trabajo de mercadeo que se ha hecho para llegar a esos No, 22.000 lo que abonos pasa es es grande. que tiene muy buenos hinchas. Ah, no, Vamos sí. a Tiene hablar buenos del hinchas por lo que dólar, ha ganado. hablemos con el dólar sin corazón. Yo ya vi que tocamos fibras ahí. El Real Tapita sí. de nosotros es bien manejado, ¿sí o no? El equipo ¿Y funciona. no tiene copas y vende? No, pibe, eso Y vende, funciona que da súper miedo, bien, vea. sí, Nacho, vea, el dólar sí, desafortunadamente para nuestro país, nuestra economía, en una jornada que fue en el mundo en general a la baja, en temas cambiarios, el dólar en el país siguió a la alza, subió a los 4.400 hacia las 9:25, 9:30 de la mañana, cerró a 4.400. Estuvo, a ver ahí, yo creo que le mandé un error ayer porque abrió a 4.395. Pero entonces, ¿a cómo cerró? Porque yo estaba viendo, 4.400, Nacho. yo estaba viendo la página del Banco de la República, entonces, ¿por qué aparece otra información? No, de cierre no, Nacho. Cerró a 4.400, se promedió a 4.372, creo, algo hablan así. Pero cerró... Dólar hoy, 4.348.68. el cierre fue 4.400, Nacho. Ese fue el precio de cierre. O sea, volvió a tocar máximos sobre el final de la jornada, que los tocó, vuelvo y le digo, a las 9:25 de la mañana. Lo que pasa es que a lo largo de la jornada tuvo cierta volatilidad y estuvo, si no me equivoco, el promedio estuvo en 4.372, 65, algo así. Pero que vuelva y cierre a 4.400, Nacho, es preocupante, porque vuelvo y le digo, ahí se manejan mucho las barreras psicológicas y todo ese cuento y ya nos montamos a 4.400 y más preocupante porque vuelvo y le digo, en días pasados, no en todos los días pasados, pero en días pasados, el dólar subió en muchas partes del mundo, pero ese no es el caso del día de hoy. En el día de hoy fue en Bueno, Colombia. entonces usted me dice que el cierre fue de 4.400. Yo aquí veo otras informaciones que me dejan como extrañado. Porque si dicen que tocó los 4.400, pero... Vuelvo y le digo, los tocó a las 9:25. Estuvo parte de la jornada de ese precio negociándose. Y a la hora de cierre volvió a tocar los 4.400. Bueno, los que están comprando materias primas deben estar muy aburridos. Materias primas, abonos, químicos y todo lo que necesita la industria para la producción en el país hoy es cada vez más alto. Y esto obviamente ¿a dónde se va? A lo que usted paga por el champú. Por el huevito, Por los todo. carros, por las motos, por los televisores, todo, por los Nacho, por celulares, serán, pero muy, muy costosos. Don José, lamentable eso. Coordinadora apoya a los empresarios colombianos. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net. Óigame, don José, ¿siguen disparadas las ventas de motos en este país? Según tenía usted un reporte en estos días que no hablamos de él. Sí, Nacho, sigue disparada la venta de motos en el país y, sabe, impresionante. O sea, en el caso, por ejemplo, del departamento de Antioquia, se venden prácticamente 400 motos diarias. Sí. Diarias. Estamos hablando de 10.000 motos en el solo mes de junio, de 70.000 en el semestre. Pero esas, que son cifras muy buenas, tienen también cifras preocupantes, Nacho, según un estudio que muestra Fenalco y la ANDI. Más de la mitad de las motos que circulan en el departamento de Antioquia no tienen SOAT. No tienen SOAT. Estamos hablando de un poco más de 800.000. Porque de 840.000, si no me equivoco, porque en el departamento circulan 1.650.000 motocicletas. El departamento de Antioquia es el segundo en ventas en el país, no muy distante del departamento de Cundinamarca, Nacho. Oye, y tenemos ministro de Educación. Sí, señor, tenemos ministro de Educación. El ministro de Educación es su excompañero de colegio,
el señor Alejandro Gaviria. Recordemos que Alejandro Gaviria ya había ocupado la cartera de salud, había sido subdirector de Planeación Nacional, cartera de salud en el gobierno de Juan Manuel Santos, subdirector de Planeación Nacional en el gobierno de Álvaro Uribe. En ese gobierno, como subdirector de Planeación Nacional, fue muy criticado por el hoy presidente Gustavo Petro, por el presidente electo. Entonces ya había estado en salud, ahora está en educación, es economista, es ingeniero civil, tiene doctorados, posgrados, máster y demás. Es hijo de Juan Felipe Gaviria, el exministro de Minas y Energía, que recordemos, es uno de los que culpa Daniel Quintero como uno de los responsables de Yorituango. O sea que Gustavo Petro... Sí, porque el papá de Alejandro fue gerente de EPM. Sí, desde que ocupó el cargo en EPM. Entonces, en otras palabras, ¿qué le quiero decir? Que el presidente Petro le nombró en la cartera de Educación a una persona que no es de los afectos del alcalde Daniel Quintero, o por lo menos para el ministro de Educación, el alcalde Daniel Quintero no es de sus afectos. Claro que valga la pena anotar que Gustavo Petro y el recién nombrado ministro, que se posesionará el 7 de agosto también, en el pasado han tenido algunos choques, rifirrafes. En algún momento, no sé si usted recuerda, Gustavo Petro le coqueteó para que estuviera en la consulta del pacto histórico. Es más, casi que dio a entender que para él era ideal que fuera su vicepresidente, cuando este le dijo que no se vinieron las diferencias y ya no hablaba en los mismos términos de Alejandro Gaviria, quien al final estuvo en la consulta de los verdes, pero en las vueltas de la política termina acercándose de nuevo al pacto histórico y va a llegar a la cartera de Educación. Y es autor de 8 libros. Es un hombre que también es una persona muy preparada. A ver, yo como relaciono los dos temas. Bueno, arranquemos con el primero que dijo José, motocicletas y crisis. ¿En qué clínica en la ciudad de Medellín por accidentes de motocicletas? En la Clínica Las Américas, Nacho, fíjese que esta semana también hablábamos de esa crisis por sobreocupación en el hospital mental, pero ya se le sumó también la Clínica Las Américas exactamente en la sede de la 80. Esta clínica manifestó que hay varios temas que hace que se declaren en sobreocupación, por lo cual sus servicios están al 110%. ¿Cuáles son? Pues, Nacho, los accidentes de tránsito que han aumentado, problemas coronarios, picos de enfermedades respiratorias en la ciudad de Medellín y también la falta de consulta de los pacientes durante la pandemia, que extendieron, digamos, ese tiempo de consulta y ahora esas enfermedades pues se han agravado. Por lo tanto, la clínica dijo, venga, vamos a tener que hacer acá un pare y solamente vamos a atender urgencias de alta complejidad. ¿Qué va a pasar con las personas que necesitan ir entonces a esta clínica para que las atiendan por urgencias? Pues dice esta entidad prestadora de salud que lo mejor es que asistan a otros hospitales o a otra clínica o a su IPS y que realmente se haga una valoración si realmente su urgencia es de alta complejidad. Incluso, Nacho, también el subdirector de servicios médicos pues informó que es importante que haya mucho respeto a las personas que van a asistir allí porque los tiempos de espera están extensos. Y el personal de la salud pues no da abasto, Nacho, con esta situación. Mire, y es que no sé cuántos, por ejemplo, por aquí estoy leyendo, en el 2020, imagínense, porque no encuentro una información actualizada, ¿cuánto será el promedio de accidentalidad de motos en Medellín? ¿Son 50, 100, 20? Yo tengo ese dato, Nacho, y se lo doy enseguida, pero no tengo las hojas acá. Muy bien, sí, me gustaría saberlo, porque hablamos, por ejemplo, en el 2020, en 10 meses iban 9.274 casos de accidentes de moto en Medellín. O sea, eso dividido en 10, 9.000, son 927 accidentes mensualmente. Eso es una barbaridad, es que 900... Nacho, yo no sé si usted ha oído, pero yo por lo menos ya lo he visto en varias ocasiones. Cuando uno va a veces en cualquier avenida de la ciudad y se encuentra esos tacos y de un momento unas ambulancias y pasa una y pasa otra y pasan hasta 3 y uno piensa qué pasó y en realidad lo que hay es un accidentado y llegan las tres ambulancias a ver cuál coge el herido del accidente de tránsito. No sé si a usted le ha tocado. A mí ya me ha tocado mucho. En los últimos días, 3 veces. Me alegra mucho la eficiencia de los organismos de socorro. De seguridad. De socorro. De salud. De salud, sí. De salud, usted ve, llegan 2 ambulancias, 3, usted lo ve. Y hasta en moto, y ya se están desplazando. con el blue jean pues roto, y entonces ahí están, obviamente tienen que ir porque no saben hasta dónde es. Eso sí me alegra mucho, pero está disparado. Es que la irresponsabilidad en la conducción
de motocicletas está cantidad, altísima, altísima. La gente está manejando como le da la gana. Bueno, Nacho, mire, Exagerado. Y preocupante que más de la mitad sin Óigame, soda. pues el dato de María Andrea, ¿de qué año? ¿O de cuándo? Nacho, mire, un acumulado del 1 de enero de este año hasta el 29 de junio en los 10 municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá, el total de accidentes de tránsito acumulan 1.110 para el año 2022. Para el año 2021, en ese mismo periodo, es decir, los primeros 6 meses del año, eran 788. Entonces, fíjense que pues hay un aumento. En el 2021 fueron 788 y este 700, año y este año van 1000. 1.110. No sé, me queda la duda. Ese es el reporte que entregan desde la Secretaría de Seguridad, Sí. ¿verdad? 1.110 divididos 6 meses. No, El Lo que pasa acumulado, es que ese Nacho. Nacho es con lesionados. Sí, sí. Sí, no está Y bien. lesionados. No, hablemos con Hay veces lesionados. donde no- Pero 1.110 en 6 meses, ¿cuánto da la multa? 200, Nacho. 200. Menos de, un poco abajo de 200. Un poco abajo, bueno, Un poco abajo de 200 mensuales. mensuales. Dividido 30 días. Dividido 30 días. 2 accidentes al día, 3 accidentes al día. No, sería 7. 7 accidentes al día, no. Pero, ojo, no me Nacho, dan las le cuentas. estoy hablando de los delitos, de los impactos, pero espere que no he terminado porque muy hay bien. un dato aún mayor, que es el que usted habla ya de miles aún más grande. Lo que pasa es que acá se deben de sumar varios elementos. Homicidios en accidentes de tránsito, ¿sí? Ahí va una. Lesiones en ¿Cómo? accidentes de Ese no lo tránsito. entendí. Homicidios. O sea, termina muerto. En el accidentes de- accidentado. Ah, Luego de la colisión hay una persona o varias que terminan muertas. Entonces se suman homicidios en accidentes de tránsito, lesiones en accidentes de tránsito. Eso en total, en estos 6 primeros meses, da 28.798. ahora sí está hablando de una cifra que sí es real. O sea, el acumulado de todos los ítems Sí, que sí, se da sí, por sí, accidentes de tránsito. Ya le entiendo. Para este año, repito la cifra, 28.798. Altísimo, eso se está volviendo En una los 10 municipios del área pandemia. ¿Eso cómo es que metropolitana, le dicen? Es una pandemia, ¿no? Tiene otro nombre cuando es un problema de Salud. salud pública, sí. la accidentabilidad, todo eso. Muy preocupante, María Andrea. Qué cosa. Señores, a manejar con mucho cuidado, el casco, sin SOAT, lo que dice José. Ay, ay, ay. Entonces llegan a la clínica y están pendientes. Pues eso lo pusieron es para atenderlo a uno en el primer nivel. Lo que pasa, Nacho, es que aprovechan que todos los que pagamos SOAT, un componente del monto del SOAT es para cubrir a aquellos que llegan a los hospitales sin SOAT. Entonces estos irresponsables se aprovechan de eso porque igual los cubre como esa póliza. Hay un componente en la póliza del SOAT que es para cubrir a los que no pagan el SOAT. Bueno, don Duber, usted hábleme de los chivos, del puerco, de todo ese álbum que usted tiene. Son unas cosas que, mejor dicho, ¿con cuál va a arrancar? Empecemos con el o con el puerco. chivo? Empecemos con el puerco, Nacho, que sabe más rico. Ay, ay, ay. Bueno, Nacho, mire, no, pues de acuerdo a lo que nos dice la policía de la región 6, en el Urabá, realmente en el municipio de Turbo, fue capturado en las últimas horas alias Puerco. Este hombre es señalado por la fuerza pública de haber asesinado, no sé si usted recuerda, Nacho, un uniformado de la policía el pasado 1 de julio allí en este mismo municipio. Alias Puerco, pues es el presunto integrante del clan del Golfo, Nacho, y pues será procesado por el delito de homicidio agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y municiones. Hay que notar que la captura de esta persona, Nacho, se llevó a cabo allí en el barrio Jesús Mora del municipio de Turbo. Y con respecto, Nacho, pues al tema de los chivos, hay que notar que en las últimas horas pues fue enviado a la cárcel, fueron enviados realmente a la cárcel varios integrantes de la banda delincuencial Los Chivos, que opera allí en el corregimiento de Altavista, en la zona de Altavista. Esto por secuestro, tortura y tentativa de homicidio. De acuerdo a una investigación adelantada, Nacho, por un fiscal especializado de Medellín, el 24 de junio de 2021, en el corregimiento de Altavista, varios presuntos integrantes de esta estructura criminal se habrían llevado a la fuerza a un joven del sector y lo retuvieron durante 3 horas, tiempo en el que pues le propinaron 2 heridas con arma de fuego y a otras 13 con un arma cortopunzante. Entonces, por estos hechos, Nacho, fueron capturados varias personas, entre ellos alias Hugo Chivo, que hace parte, ese es su alias, y realmente se llama Hugo, que hace parte de esta estructura delincuencial. ¿Y los chivos?
Esos son No, los los chivos. chivos son amigos de las vacas y de los toros. Oiga, ¿qué nombre? No, ese álbum hay que llenarlo. No, Nacho, nos quedamos sin con qué No, terminar de llenar ese álbum. Bueno, continuemos con este panorama de todo lo que pasa aquí. Buenas noticias, estas son las que me gustan. El túnel Guillermo Gaviria va por muy buen camino. De hecho, me comentaron en días recientes que estuve en Santa Fe de Antioquia que esos creo que son 24 kilómetros o 14, ¿cuántos son, José? De la conexión de la boca del túnel hacia Santa Fe de Antioquia, que ya esa carretera no va a pasar por Santa Fe de Antioquia, no por un lado, o sea, teniendo a Santa Fe de Antioquia al frente, va por el puente, por ahí derecho sube, pues ya la plata está, ya empezaron a trabajar y el túnel va muy bien, María Andrea. Demasiado bien, Nacho. Fíjese que el gobernador encargado, que también pues funge como seres de infraestructura del departamento, estuvo visitando ayer esta obra del túnel que está en el occidente, que conecta realmente dos municipios, el municipio de Giraldo y el municipio de Cañas Gordas. Recordemos que este túnel, Guillermo Gaviria Correa, pues se va a convertir en el túnel más extenso de Latinoamérica, Nacho. Y eso es lo que dicen que va a hacer que podamos llegar al Urabá antioqueño, hacer una reducción de tiempo por lo menos de unas 4 horas. ¿Esas son imágenes del túnel? Sí, Wow. sí, esas imágenes son del túnel, ya va muy avanzado, se ha excavado del túnel principal aproximadamente 4 kilómetros. Este túnel principal Oiga, se ve va a grande, tener... José. va a Sí, tener buenísimo. Claro que este sí está hecho con todas las verificaciones para que la carga de la carga de camiones Claro. altísimos puedan pasar. Qué bien. Siga, María Andrea. Me perdí en el cuento, pero miren, No, es que me impresionó este Elena, túnel, a mí no había también, visto sí, imágenes la del altura túnel, María Andrea, me sorprendiste con las imágenes porque lo veo muy grandote. Bueno, pero mire, este túnel, bueno, es de esa- 9 kilómetros. 9.8 exactamente. Y ya llevan 4. Pero mire, lo van a componer realmente son el túnel más extenso, que es de 9.8 kilómetros. Sí. Ya llevan excavados 4 kilómetros. Esta parte donde está en este momento el gobernador encargado de Antioquia, esta parte es por la boca del municipio de Cañas Gordas. Porque ellos trabajan por dos Sí, frentes hasta boca que se a boca. encuentran. Sí. ¿Cuál es la intención? Que estas dos bocas o estos dos frentes se puedan encontrar en el primer trimestre del 2023. Es decir, que está avanzando rápido. O sea, menos de porque un año. tiene que, o sea, eso es perforar toda esa gran montaña. Pero acá es importante también destacar algo y es que, bueno, este túnel pues va a estar conformado adicional por otros 6 túneles más, por supuesto más pequeños, pero el gran túnel es este, el Guillermo Gaviria Correa. Sí, Gaviria Correa, Guillermo Gaviria Correa, del hermano de Aníbal Gaviria Correa. Van por muy buen camino, Nacho, y a esta mega obra pues también se le van a adicionar unas vías, por supuesto, que va a conectar con lo que es el proyecto Mar 1. Pero falta la dolorosa. ¿Usted sabe cuál es la dolorosa? Usted la sabe. ¿Los circuitos o qué, Nacho? Eso es. Los Toda circuitos. la electromecánica que llaman ellos. Eso creo que no estaba metido en el presupuesto, porque aquí puso 1 billón de pesos la gobernación, 1 billón de pesos la alcaldía, el resto todo. Esto prácticamente lo está haciendo el departamento y lo está haciendo como tiene que ser. Una maravilla lo que están ejecutando. Tengo entendido que lo que falta ya después es el costo de meter todos los equipos, no sé qué equipos, las luces, no sé. Los todo. extractores de Extractores. gases, los aires y demás. todo. Pues José, cuando ese túnel esté listo habrá que írselo a caminar. Sí, señor. Me No, parece hay interesante. que Y irse va a quedar de, cerquitica hay que Santa Fe irse de Antioquia. puente para... Bueno, Santa Fe de Antioquia está cerquitica, pero hay que irse de puente para el Urabá cuando esté listo ese Sí, túnel. nos quedó Obviamente. más cerquita, qué bueno. ¿No? Ya sí, puede ir cerquita. usted que le gusta, pues ya es un gato y todo. Sí, señor. Yo puedo ir Pasando al por el perro. túnel. ¿Sabe, Nacho, que lo que me queda es una duda y no sé si María Andrea la sepa? ¿Y qué se sabe del otro túnel de Occidente? No, José, no me Nada, la sé. no se sabe. ¿Cuál nada. del otro? Ah, el de arriba. El de sí. No, que lo entregan en un mes. Ya en un mes. ¿Cuál? que- En la otra boca del de Ah, retorno. sí. Dijeron que deben estar que lo entregan porque Sí. supuestamente lo entregaban finalizando junio. O Entonces sea, debe que lo estar ya que- entregue Iván Duque, bueno. Sí, señor. Esa es de como la pronto lo intención. entrega Iván Duque y me decían también por ahí personas que probablemente entregan ese y ahí mismo cierran el otro. Ah, claro, para empezar a Para hacerle el empezarlo trabajo a bajar, que no sé bajar, cómo, sí. me imagino O sea, que que lo el van a taco bajar sigue. es O sea, que por el el taco piso. sigue igual. Sí, eso va a ser demorado por ese lado. Ay, María Andrea, qué buena noticia eso. La pregunta final sería, ¿está preparado el Urabá antioqueño para lo que se le viene? Pues Está recuerda- preparado en turismo, han preparado a la gente de Turbo está Por eso lista se creó para... la Secretaría ¿Sabe qué? del Turismo ¿Sabe desde qué la más? gobernación de Antioquia, porque ¿Qué? esa secretaría no existía. Sí, Más que ahí lo turismo, estoy yo llamando digo hoy y que- no me contestó. ¿Cómo es que se llama? Gabriel. Bueno, ahorita lo estuve llamando.
No me contestó, espere que aquí lo tengo, le hice la llamada precisamente ahorita, Sergio Roldán. A don Sergio Roldán lo estoy llamando para que me comentara eso, porque me queda esa duda. ¿No era el que estaba en Indeportes antes, Sergio Roldán? No sé. Lo que sí queda claro es, con el Urabá antioqueño a 4 o 5 horas, ¿usted a cuál playa va a ir? Va a ir a Coveñas, no, usted se va un fin de semana a Turbo, a la playa, rico, ¿sí o no? No se hace a Necoclí, que queda un poco más arriba. ¿Están preparados o esto va a ser otra vez el caos y el desorden? Nacho, y más que preparados, que uno pensaría en infraestructura hotelera y demás, que yo pienso que esa eso la demanda y la oferta va generando la preparación obviamente al interior de esos sitios. A mí lo que me preocupa mucho en ese aspecto, Nacho, es qué tan preparados están en la prestación de servicios públicos en esa zona. Totalmente. Ante esos picos. Es que se les viene una cosa grande y llegamos tarde a implementar el resto de las cosas. Ayer lo mostraba el doctor Julián Vázquez, esos datos del Urabá y la pobreza que hay. Esto es una oportunidad gigantesca para esta región en mano de obra calificada, guías turísticos, meseros, personas de playa, o sea, en hoteles. ¿Será que sí somos capaces con este reto? Y Nacho, y usted lo menciona, Turbo, pero yo pienso que turísticamente, aunque está más cerca Turbo, son mejores las playas de Necoclí, aunque están un poco más lejos, y mejores las de Arboletes, aunque están un poco más lejos. Pero digamos que usted llega hasta Turbo, por ser más cerquita, porque el apartado Turbo es corto el tramo. Y hicieron un malecón, tengo entendido, tengo que ir por allá a conocer todo eso. Y volviendo al segundo tema de don José María Andrea, que usted es la responsable de todos los temas, yo sigo sin entender el comité de empalme entre el gobierno e Hidroituango. El gobierno no está poniendo un peso, señores, no pone un peso. Nacho, pero el gobierno no financia nada, se va a beneficiar todo el país de esta obra. ¿Por qué hay, o será por el medio ambiente? Pues es por la única. Pero vean, Nacho, la importancia que tenía ese lugar en el empalme. Usted que me lo estaba bajando el día que le anuncié que no había nadie. Es que no existe. Que vea que la noticia hoy es que ya hay por fin alguien al frente del empalme de Hidroituango del gobierno nacional. El gobierno no es socio. Mire, yo pienso que eso es un tema inédito porque recordemos que la sociedad Hidroituango la conforma el IDEA a través de la Gobernación de Antioquia. El gobierno nacional no, al revés, la Gobernación de Antioquia a través del IDEA y EPM. A través de EPM. La situación, y la sociedad de Hidroituango entonces le dice a EPM, construyalo usted, y EPM ya se encarga de subcontratar a la parte profesional de construcción. Tiene 3 condiciones: socio, lo construye y lo va a operar por un tiempo de 50 años. Entonces, ¿qué es lo que se está diciendo, Nacho? Bueno, primero, para que empecemos en el orden de la noticia, en esta situación de empalme que está viviendo el gobierno nacional con el departamento de Antioquia, pues la semana pasada, esta semana, se había manifestado a través del señor Esteban Restrepo, que ese es el líder designado por Gustavo Petro, presidente electo de Colombia, para que determinaran quién iba a ser la persona responsable de empezar a empalmar todos los temas que tienen que ver con Hidroituango. Eso es como si se fuera a cambiar de gerencia, situación pues que hasta donde sabemos eso no va a ocurrir. Pero se había designado no al señor Modesto Portilla, que es el designado el día de hoy por el señor Gustavo Petro, y es importante saber quién es el señor Modesto Portilla. Fíjense, cuando ocurrió la contingencia en el año 2018, pues él ha sido un crítico también y un estudioso del tema de Hidroituango. Él es doctor en Ingeniería del Terreno, tiene maestrías en Geotecnia, Volcanología, Sistemas de Información, especialistas en Gestión del Riesgo, es profesor de la Universidad Nacional en Bogotá del Departamento de Geociencias y había escrito un documento llamado Hidroituango, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Y qué podría pasar en el año 2018 cuando se vino todo lo de la contingencia? Pero sí cabe la duda, Nacho, de por qué están nombrando a una persona, digamos, como de un orden nacional para que tenga que, digamos, vigilar o coordinar temas que son del orden regional. Por supuesto, el orden regional con impacto nacional. Pero aquí le quiero agregar otra cosa, Nacho, y es que todavía el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, no ha sido invitado a esta comisión de empalme. Pero hoy la Asamblea Departamental ya le envió una carta al presidente electo Gustavo Petro manifestándole la importancia, esto ya fue radicado hoy, y le están pidiendo que por favor en la próxima mesa pues de empalme que se haga,
que por favor incorporen a la Asamblea de Antioquia y también, por supuesto, al gobernador Aníbal Gaviria Correa. Pero acá hay otro dato, Nacho, porque Aníbal Gaviria todavía no se ha pronunciado tampoco sobre esta posesión o sobre este nombramiento de empalme del señor Modesto Portilla. Él no se ha manifestado, pero Duber nos puede conectar con una historia que tiene muy importante acerca de, tal vez porque el gobernador Aníbal Gaviria tiene cierta incomodidad, además con este comité de empalme. Pero antes de eso me gustaría saber algo, María Andrea. Este señor Modesto Portilla, que ya escribió del proyecto de Hidroituango... Estuvo aquí en el programa hace mucho tiempo. ¿Es amigo o no es amigo del proyecto de Hidroituango? Tiene una posición muy imparcial y crítica. Antes, el que tenía una posición muy parcializada era el que habían nombrado antes, que esta semana Esteban Restrepo, durante ese comité de empalme, había nombrado al señor, se me va en este momento el nombre, de apellido Palacio, que también hacía parte en su momento de la Junta Directiva de PM. ¿Y qué es lo que se pretende, según dicen algunas fuentes? Y es que desligar el tema de Hidroituango de esa pelea regional que hay de Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, con el tema de los empresarios. Entonces, tomar una persona que sea profesional, que sea muy técnico, que sepa del tema, simplemente como para conocer cuál es la envergadura de Hidroituango, en qué va, cómo va, y poner al tanto al presidente le están cerrando entrante. la puerta a Daniel Quintero. Pues esa es tu conclusión, en la cara. eso sí no lo sé. ¿Usted qué va a complementar Bueno, no sé. ahí? Nacho, lo que pasa es que el trino que María Andrea nos presentaba ayer por parte del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, al parecer fue una respuesta a una inconformidad del gobernador al enterarse, me dicen algunas fuentes, que él sostuvo una reunión en Bogotá con algunos dirigentes políticos donde se enteró que el señor Esteban Restrepo pues estaría aspirando a la gobernación de Antioquia a estas próximas elecciones. Entonces, como que no cayó muy bien la noticia al señor gobernador y por eso salió pues como con este trino. El señor Esteban Restrepo Nacho, le contestó en buenos términos. Además, Miren, los politiqueros nuevos me gustan. Nacho, que las 12 personas que quedaron nombradas para este empalme de los proyectos que tienen que ver con la gobernación con el departamento de Antioquia y que revisten importancia nacional, pues son de ese círculo supremamente cercano a Daniel Quintero Calle. Entonces, por eso quitaron al señor Palacio, que había sido nombrado antes, y nombraron al señor Modesto Portilla, que es absolutamente técnico en el tema. Bueno, sí, esperemos que sea por él, porque Pero no, queda entonces la duda. había que hacer empalme con el metro, con Sí, la represa del imagínense. Peñol, o sea, El empalme metro de con la la 80. Pero No, Nacho, no. es por la importancia del proyecto para el país. El proyecto de Hidroituango tiene una importancia para el país significativa, que merece una persona que esté al frente y que tenga que ver con el empalme. Pero, A diferencia, es que vuelvo y el metro de la pregunto, 80 le pero importa a yo diría- vuelvo y le el proyecto de pregunto, ¿para Hidroituango es de qué si no puede importancia para tomar el país. decisiones? Sí, porque en ese caso es sino que inviten Pero- al gerente Jorge Andrés pero- Carrillo, Eso es, venga señor pero la gerente, gerente, háblenos. venga vicepresidente de Generación de Energía William Giraldo, cuénteme Pues no sé, en qué va. Ya, pero un empalme, pues, o sea, ¿para qué necesito yo un interlocutor? Venga, yo como nuevo presidente de este país, llamo al gerente, señor, explíqueme usted en qué van, lo van a sacar a bordo, explíqueme todas las contingencias y listo. Pero entonces yo mando a un señor, más la bulla aranga, decir que voy con un señor para que vaya y hable con el gerente, para que este vaya y le cuente al presidente. Muy raro. Pero en medio de las posturas que ha tenido la actual administración de la ciudad frente al proyecto y lo Por polarizados ahí que sí estamos. lo logré entender, para desvincular de pronto este discurso tire que ha sido un de poco agresivo, entonces de pronto para desvincular ese discurso, por ahí lo entiendo. ¿Y cómo lo Oscurantismo, José, ¿por qué? Oscurantismo, Nacho. ¿De qué? Vea, apareció lo de Hidroituango, no se sabe qué, si sí o si no. Del fútbol colombiano, Nacho. Del fútbol colombiano que ve cómo pasan las Copas Libertadores, la Copa Sudamericana. Es que esa pela ayer, ¿cuándo fue la pela? Ayer. Anoche. Ayer, Nacho, 7-1 perdió el Deportes Tolima, que es, para muchos, dentro de los que me incluyo, el mejor equipo del momento en el fútbol colombiano. 3 finales consecutivas, perdió 2, una contra Nacional, otra contra Cali, ganó una ante Millonarios, siempre es el líder en la reclasificación. Y mire, Nacho, la gente se Pero pregunta... venga, entonces ese equipo que nunca llega, pues usted es el mejor. Del momento Sí, Nacho, posiblemente Del el momento mejor sí. equipo del Por fútbol cómo colombiano. juega, por el Pero no proceso llega, que entonces tiene. sí es el mejor. Pero no llega a dónde. Pues lo que usted está diciendo, que ha perdido 2 semifinales. Que Perdió no sé 2 finales, ganó Entonces, una, Nacho. Es por un eso, equipo, entonces, un vuelve, equipo sí es el De los mejor, últimos efectivo. 12 puntos lleva 3 puntos.
Sí. Disputados. Pero es el mejor Exactamente. equipo del fútbol Es el colombiano. mejor. Nadie discute eso. Sí, campeones nacionales. Yo sí lo y discuto. nacionales estuvo Cali. Eso es como dice usted, donde el mejor cirujano. Es que y ¿sabe el cuál es el problema, cirujano Nacho? llega, Que lo hay que opera, ver- le hace hay que todo verlo- bien. hay que verlo Y jugar. cuando le tiene que poner los puntos, se equivoca y Nacho, lo pero es mata que a ¿sabe cuál usted. es el problema? No, El problema no es que hay el que verlo mejor jugar. equipo. No, Claro, ayer el lo problema es que hay pelaron que verlo 7. jugar. El problema es que hay que verlo jugar. Cuando usted ve jugar al Deportes Tolima, usted se da cuenta que juega lo que no juegan muchos equipos en el fútbol colombiano. Entonces, ¿por qué no gana? Nacho, porque así es la vida. No. Así es la vida y así No, es el Nacho, fútbol. no es el Ahí ya no mejor. podemos hacer Nacho, sí, absolutamente vea. nada. Vea, ¿por qué es el Oye, mejor? Yo me meto en unos temas de que usted me ayuda. Bueno, Vea, diga, vea, pues. vea, porque es el mejor. Es porque fue el campeón hace 6 meses del fútbol colombiano Hace un y año. es el actual subcampeón. Ah. Motivo 1. Motivo 2. De todos los equipos colombianos que participan en Copa Libertadores desde hace 3, 4 torneos, años. es el único 4 que años. logra pasar a la segunda fase de Copa Libertadores. Ya, esos 2 motivos, Nacho, son suficientes para considerar. Ahora, ¿Quiénes quedemos son los Tolima, equipos el que mejor se han equipo del ganado fútbol Copa colombiano. Libertadores? En Entonces, la vara en Colombia está muy solamente bajita. Atlético Nacional en 2 oportunidades, Bueno, las Once Caldas. ¿Es lista mi respuesta, sí o no? Eso sí es un buen Nacho, equipo. pero es que ese es el Señores, proceso no por me donde debe discutan. empezar mucho y Estamos salir en del el oscurantismo. Por eso mismo, Ya, mire, el lo- Nacional está oscuro en sus finanzas o en su manejo de tienda. Su manejo de Este otro tienda. equipo, el mejor equipo de Colombia, Sí. no gana nada. no gana nada. No gana nada, vamos bien. Bueno, venga, hábleme mejor de Nairo y de Martínez, hombre, que esos muchachos sí son buenos, eso sí la pedalea. La pedalean y la pedalean con ganas, Nacho. No sé qué tanto le puedan ganar a Pogačar, que es el hombre que brilla con la camiseta amarilla como líder. Hoy ganó la etapa y se ganó la camiseta amarilla de líder en la fracción número 6, pero ahí ya se metió en la pelea Nairo y en el Felipe Martínez. Vea, Nacho, Daniel ya se metió al top 10, es octavo actualmente en la general, y Nairo Quintana ya es 11º, entró en la casilla número 11. Ahora, comienza la etapa buena, mañana vamos a tener repechos de montaña, la tercera semana van a tener las 2 etapas reinas, en donde seguramente los colombianos van a pelear a su condición de escarabajos para tratar de pelear la etapa de Pogačar, que si no pasa nada atípico, debe quedarse con el Tour de Francia. Y el que nunca vino a este programa, ¿cómo va? Rigo va bien, Rigo está, venga, le digo, Rigoberto Urán está en la casilla 26 general y hoy llegó en la casilla número 18. Está en la pelea Rigoberto también, ascendiendo ya, es que posiciones. Rigo ya está grande. Sí, no, Rigo, Nairo, Daniel es Sí, del dedicado a sus cliente es el más restaurantes y joven. a hacer sus cositas. Sí, no, y mientras, ¿usted no supo lo que hizo cuando salía el tour de Territorio Vikingo? Sí, lo vi, Sí, la ahí fotografía, con su sí, casco, sí, con no, su vaina, no, es lo un quiere tipo todo el mundo, Nacho. Publicitario, comercial, Es trabaja su más, marca y ya. si hubiese un campeón de Tour de Francia De por carisma. carisma, se lo lleva Rigoberto Urán. Una breve pausa, volvemos con ustedes y nuestro invitado de hoy. Vamos a hablar recesión mundial. Esto es lo que nos espera. Esos climas tan raros tienen a todo el mundo con problemas respiratorios y luego de la pandemia se comienza a ver un movimiento diferente en la salud de las personas. Imagínense que hay un lugar que se adelantó en el pensamiento y hoy tiene soluciones para esto que está pasando en el ambiente. Oxivida es una clínica que maneja una técnica de oxigenación intravenosa que mejora miles de situaciones cotidianas. No acudimos a esta opción porque muchos no sabemos que existe. Los invito a que visitemos Clínica Oxivida en Instagram y conozcamos un poco más. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Está vinculado al magisterio como docente del 1278, pero laboró bajo la vigencia del 2277. Recuperamos su régimen pensional anterior. Consúltenos 310-665-8193. Recesión mundial, tema que preocupa a muchas personas. El mundo las ha vivido. La última tal vez pudo haber sido por ahí en el 2008, 2009, Sí, esa es la con la famosa burbuja norteamericana. Robert N.G. es el decano de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Medellín Administración Así de es, Empresas y Economía. y Economía. Ciencia económica. Ah, Ciencia bueno. económica. Por eso es que es el invitado. ¿Usted qué opina? Además que nos entretiene mucho. Don Robert, ¿cómo me le va? Nacho, un gusto estar de nuevo acá en la mesa compartiendo con todos ustedes. Bueno, venga, antes de eso, bueno, usted ya me habló del dólar, me habló del nuevo ministro, ¿y ahora qué le pasó a Boris Johnson? Ay, Nacho, ¿qué le pasó al pobre Boris? Mentira, Él ni tuvo pobre fiestecitas. Ni, ¿cómo? Pobre no es cierto. Y él tuvo fiestecitas ningún por ahí lado. chévere, en Eso, diciembre. le pasaron la Pero bueno. factura por las constantes fiestecitas que hizo durante pandemia Nacho. Boris Johnson, un personaje
bastante particular, en algo parecido o lo trataban de asimilarlo en algo a Donald Trump, porque era algo excéntrico. Sí. El hombre más bien peinado de Inglaterra, del Partido Conservador, quien fue, y me impresiona, fue 8 años, fue alcalde de Londres, 8 años. Sí, señor. Y ese fue prácticamente su puntual para llegar a ser primer ministro en Inglaterra. El señor Boris Johnson, Nacho, sí renuncia al cargo, renuncia a la jefatura de su partido, pero como usted lo mencionaba, le cobran factura por las fiestas, porque uno de sus funcionarios en el partido acosó y manoseó a otra persona en una fiesta cuando estaba borracho, porque su ministro de Salud en plena pandemia, cuando estábamos en distanciamiento, usted sabe que en Inglaterra los diarios sensacionalistas viven con las cámaras encendidas. Cogieron unas fotos de este funcionario besándose con una subalterna, porque él, como usted lo menciona, estuvo en varias fiestas en pleno momento de aislamiento y cuando le estaba pidiendo a su pueblo que estuviera aislado, y porque dicen que no le dio un buen manejo a la pandemia. En Inglaterra hay más de 180.000 muertos fruto de la pandemia. Le están cobrando también temas económicos como la inflación del país, que supera el 9%, y hasta le están cobrando el tema de la ruptura, porque él fue uno de los que jalonó el aislamiento, claro, con la Unión Europea. Sí. Entonces todo se le volvió caldo de cultivo. Le empezaron a renunciar hace pocos días varios ministros y ya le toca a él. Oiga, don Robert Enegen, es que en este momento a muchos mandatarios del mundo les van a cobrar esta recesión y este enredo en el que estamos. O sea, muchos están diciendo, Duque se equivocó, o sea, la hizo bien, pero la hizo mal. A Boric, no sé si Boric o el anterior. No, Boric no le tocó. No le tocó, pero les está tocando iniciar gobiernos con una recesión mundial. ¿Qué es una recesión mundial? Nacho, hablamos técnicamente de una recesión económica cuando hay 2 trimestres consecutivos en donde una economía tiene crecimiento económico negativo. Vamos a poner como ejemplo lo que viene experimentando los Estados Unidos. Técnicamente aún no se encuentran en recesión. Han tenido una contracción económica del 1.6 a lo largo del primer trimestre del año. Si llegan a crecer negativamente, en la información que salga, muy posiblemente en 1 o 2 semanas, alrededor de su crecimiento económico en el segundo trimestre, técnicamente podríamos decir que ya se encuentra en recesión. Aunque, como en el mundo de las apuestas, todo el mundo está jugando y todo el mundo está apostando, han aumentado las probabilidades. Hay un 30% de analistas y de expertos que señalan que muy posiblemente el segundo semestre del año va a ser el semestre en donde Estados Unidos, en un horizonte de corto a mediano plazo, ingrese técnicamente a recesión. Dice que va a ser una recesión leve. La mayor parte de los expertos dice que leve, trazando un horizonte de máximo 18 meses. 18 meses por el ciclo, digamos, lo que hay alrededor de la situación entre Rusia y Ucrania, las externalidades negativas que aún se vienen presentando en la cadena logística y la incertidumbre que hay alrededor de los suministros de petróleo. Robert, pero el crecimiento, usted nos está hablando de una recesión mundial y obviamente está hablando de Estados Unidos, pero por ejemplo China, aunque está creciendo menos, continúa creciendo. Y sí se puede hablar de una recesión mundial cuando de pronto se presenta esto en Estados Unidos, pero quizás en China, que es la principal economía del mundo, no se está presentando. Pero vamos a ponerlo así, José, desde esta perspectiva. La recesión viene apuntando a 2 bloques económicos muy considerables, que son principalmente Estados Unidos y le secundaría la Unión Europea. China es una economía muy grande en tamaño, muy grande en términos de producción, pues no podemos olvidar que es un país que cuenta con más de 6.500 millones de habitantes, pero... 1.400. China, 1.400. 1.400 millones de habitantes, y si lo vamos a analizar desde la perspectiva de cuánto dependen el resto de las economías, miremos simplemente Colombia. Colombia, el 30% de las exportaciones se le venden ¿a quién? A los Estados Unidos. El segundo socio comercial, ¿después de qué? Después de los Estados Unidos es China, pero apenas le vendemos el 11%. Entonces China sí va a seguir creciendo a unas tasas muy moderadas que todavía no podemos confrontar realmente la certeza de las mismas por, ahorita que hablaban ustedes de oscurantismo, por el oscurantismo que se maneja en muchas cifras económicas alrededor de China, pero la demanda mundial está jalonada principalmente por Estados Unidos
y por el bloque de la Unión Europea. Venga, vuélvame a tocar ese punto ahorita, mijo. Entonces, tuvimos, o sea, esto no se le puede atribuir al COVID. Este fue un factor, pero muy residual. El COVID ya está superado. Entonces, según le entendí, tenemos contenedores, Rusia, Ucrania. Nacho, me voy a ir más atrás. El COVID-19 fue simplemente un elemento detonante. Hay que tener en cuenta que hay una serie de aspectos que venía incidiendo en lo que nosotros los economistas llamamos el comportamiento del ciclo económico, y un ciclo, digamos, depresivo que comenzamos a acelerar con el COVID-19. Hay que tener en cuenta que entre el 2016 y el 2019 fuimos testigos de la más cruda guerra comercial en el mundo. No hay que olvidar que el gobierno de Donald Trump estableció o trató de poner de moda a las estructuras arancelarias como la forma de proteccionismo y de control del poder de la economía. Ahí empieza un halo de la espiral inflacionaria que estamos poniendo o que estamos observando ahora. Solamente les voy a decir esto. Estados Unidos le impuso a los chinos cerca de 500.000 millones de dólares en aranceles entre el 2016 y el 2019. O sea, 500.000 millones de dólares en donde los productos que entraban al mercado de los Estados Unidos iban a ser mucho más costosos en ese valor. Pero es que esos productos no solamente lo consumen los norteamericanos. Esos productos son utilizados muchos como materias primas para la producción que los norteamericanos le venden al resto del mundo. Entonces miren que desde ahí empieza el halo de presiones inflacionarias que hoy muy posiblemente estamos observando. Además, hay un segundo elemento, y es que Estados Unidos, con el fin de sacar a su economía de la crisis del 2008, inyectó grandísimas cantidades de liquidez, y esa liquidez en el mundo permitió que se estabilizara la economía. Pero hoy, cuando ya comienza la normalización y cuando estamos en la época de las vacas flacas, le está pasando una factura a la economía mundial. ¿Y Colombia, ante ese escenario? O sea, si Estados Unidos no sale de eso, Colombia no se salva, o el resto del mundo no se salva. Y todos siguen ahí detrás. Prácticamente el ingreso de Estados Unidos a la recesión, como el principal consumidor de la mayor parte de productos de muchas economías en el mundo, impactaría delicadamente a la economía mundial. Y es doloroso decirlo, pero en el continente americano y sobre todo en nuestra región en Latinoamérica, Colombia es el país que está preparado de peor forma para afrontar un ciclo recesivo en el mundo. Primero, la alta dependencia que tiene de las exportaciones hacia los Estados Unidos. Estados Unidos entra en recesión inmediatamente, disminuye el consumo de los productos, principalmente los productos importados, y nosotros le enviamos a los Estados Unidos más del 30% de nuestra producción. Sumado a ello, gran parte de la inversión extranjera que está en nuestro país tiene como origen los Estados Unidos. Se haría, digamos, un control muy eficiente de esa situación. Y hay un elemento que hay que tener en cuenta. Esta sería casi que la primera vez que nos toma a nosotros una recesión a nivel mundial, pero con altos niveles de inflación. Algo parecido no se veía desde la década de los 70, cuando surgió, digamos, el fenómeno de la estanflación, o sea, estancamiento económico y altos niveles de inflación. Entonces, para frenar la inflación, que según la Reserva Federal en los Estados Unidos le preocupa mucho más que la recesión, están subiendo las tasas de interés. ¿Qué hacen los inversionistas? Buscan un respaldo, un resguardo a su inversión. En Colombia puede ser un clima muy bueno, puede ser una comida deliciosa, puede ser la gente muy formal, pero si hay un mercado mucho más seguro y me ofrece al menos una mayor tasa de interés, ¿qué hago? Saco mis capitales de Colombia, los llevo donde me estén ofreciendo una mejor tasa de interés y una rentabilidad, digamos, mucho más segura. O sea, eso para acabar de ajustar con el alza en las tasas de interés que propenden o que más o menos proyectan los expertos, que se podría ubicar al final del año en el 3.4% en los Estados Unidos, hoy están en el 1.75%, ahondaría en la salida de capitales que, sumado a la incertidumbre política del país y a los dos déficits que se llaman déficit gemelos, el déficit fiscal y el déficit en cuenta corriente que tiene nuestra economía, nos dejaría muy mal parados para enfrentar un panorama de recesión. En esa medida, ¿qué podemos esperar con el dólar? Con el dólar está caliente la situación. Todos ven y todos saben que hoy, durante los últimos 3 días prácticamente de negociación, el mercado de divisas ha roto los máximos históricos. En este momento, hoy, el dólar cerró en promedio 4.369 pesos, 21 pesos por encima de la tasa representativa del mercado. A eso hay que sumarle que hay un efecto de incertidumbre política.
por las decisiones que muy posiblemente pueda tomar el presidente electo Petro. O sea, mentiría quien está diciendo que el efecto alcista del dólar es solamente responsabilidad del ciclo político, como mentiría quien afirme que el movimiento del dólar es 100% derivado de las externalidades negativas que está experimentando la economía a nivel global. O sea, Colombia tiene esa situación muy particular y podemos ver cómo incluso se replica en Chile. Chile está teniendo un comportamiento exactamente igual al de la economía, y eso que ellos, en términos de intercambio, aunque dependen en gran parte de las exportaciones del cobre, sus exportaciones de cobre son el 44% de las exportaciones totales. Colombia, el 55% de las exportaciones totales son petróleo y carbón. Es decir, por ese lado, por ese frente, también somos más sensibles aún. Robert, ¿cómo está reaccionando el Banco de la República frente a esta situación? Todavía le queda un mes de gobierno al presidente Iván Duque. ¿Cuáles son las reacciones que le está teniendo para tratar de contener un poco esto y poderle entregar a Gustavo Petro? María Andrea, el Banco de la República, por la Constitución Nacional Política de Colombia, 3 artículos específicos, el 371, el 372 y el 373, tiene como mandato constitucional el control de la inflación, mantener la inflación estable. En ese sentido, el instrumento, la artillería más pesada que utilizan los bancos centrales, incluido el de Colombia, es la política monetaria restrictiva con el alza en las tasas de interés. En la última junta directiva se hizo un histórico aumento de 150 puntos básicos, pasó del 6% al 7.5%. Dicen los expertos que lo máximo que podría llegar a estar esa tasa es en el 8.5%, pero hay una intuición que nos señala que la inflación se podría disparar aún más y podríamos estar pensando a final de año incluso en una tasa de interés del 9%. Hay una situación que hay que tener en cuenta, y es que el gobierno recién electo ha tratado de anunciar o de orientar que no son muy amigos de aumentar las tasas de interés por el impacto que esto tiene en la demanda. Pero hay que recordar que el Banco de la República, por mandato constitucional, lo protege un halo de independencia. Entonces, por más que quiera un presidente incidir, por más que quiera un ministro de Hacienda incidir en el alza de tasa de interés, el Banco de la República es totalmente independiente. Robert, justamente ese impacto, ¿qué tanto puede dañar la economía? Una recesión, ¿qué tanto daño le hace? Bueno, sobre todo hay dos elementos en donde pesaría mucho en el contexto económico colombiano. Uno, en la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento en Colombia, antes de los resultados de las elecciones presidenciales, cito fuentes como la OCDE o el Banco Mundial, nos seguían ubicando como una de las economías más dinámicas en términos de crecimiento en todo el mundo. Incluso algunos analistas se han atrevido a señalar que para el segundo trimestre del año, Colombia estaría creciendo a una tasa sin par, incluso en todo el mundo, no solamente en nuestra historia, sino en el mundo, un crecimiento del 12.3%. Esto podría leerse de inmediato como es que Colombia la está sacando del estadio, o sea, maravilloso, sí. Pero eso hay que tenerlo con mucho cuidado, porque si bien es una tasa que rompe los hitos históricos en términos de crecimiento, hay que tener en cuenta que esa tasa no se compadece del todo con la realidad económica del país. Uno, miremos simplemente la situación en materia de desempleo. En Colombia el desempleo todavía, si bien ya se recuperaron los empleos perdidos a lo largo de la pandemia, seguimos con una tasa de desempleo de 2 dígitos, del 10.6%. Dos, tenemos un problema en donde esa tasa de crecimiento ha estado muy alta, es gracias al buen comportamiento en los términos de intercambio. Colombia importa más de lo que exporta, pero hemos sido muy de buenas. Los precios de lo que exportamos, ¿cierto?, así sea menor de lo que importamos, han subido más de los precios de lo que realmente importamos. Petróleo y carbón, lo decía ahorita, son el 55% de nuestras exportaciones. Y entre el petróleo y el carbón, desde el 2020 a hoy, han aumentado aproximadamente un 250% en términos de precios promedio. Dos, hemos tenido unas tasas de interés o una política monetaria supremamente laxa, que el Banco de la República empezó a aumentar las tasas de interés, sí, pero se demoró mucho. Y tres, nuestra política fiscal, tenemos un desbalance fiscal todavía, junto con Chile, somos la economía que mantiene la diferencia en términos de puntos porcentuales respecto al déficit fiscal que se tenía para el año 2019 más alto. O sea, tenemos, en español, estamos gastando más de la cuenta. Estamos, no solamente sí, estamos... es que los economistas nos echan un montón de... En resumidas cuentas, tenemos un Estado gigantesco y gasta más de la cuenta.
íbamos a seguir gastando más, Nacho. Sí, porque el nuevo gobierno pretende montar nuevos ministerios y aumentar el gasto. Hablamos de 2 ministerios más, pero también hay que pasarle factura a las decisiones del actual gobierno. Está Claro. gastando más de lo que recauda, pero adicionalmente todos los países de América Latina lo hicieron durante la época de pandemia, pero apenas empezaron a mejorar las cifras en términos de la nueva normalidad, disminuyeron los niveles de gasto. Y al disminuir los niveles de gasto, ¿cierto?, empezaron a experimentar una situación de mejoría en esas cifras, cosa que Colombia todavía no ha hecho. Robert, pero usted nos está dando 2 datos, entre comillas, muy buenos. Petróleo y carbón representan el 55% de nuestras exportaciones. Han crecido más de un 250% en los últimos precios. Los precios de De esos venta. 2 rubros. Si es tan necesaria una reforma tributaria tan ambiciosa como la que pretende el gobierno Petro. Ese es un punto supremamente importante, José. Muchos, y me incluyo, yo dentro de ese paquete, no logramos entender por qué el gobierno de Gustavo Petro está anunciando de forma rimbombante, desde el mismo momento en que ganaron las elecciones, una reforma tributaria, cuando las finanzas públicas del país, sobre todo por esos maravillosos precios en términos del petróleo, nos vienen generando, digamos, unos ingresos muy, muy grandes. Se las voy a poner desde este punto. Si el precio del petróleo llega a estar por encima de los $65, cosa que ha estado a lo largo de todo este año, por cada dólar que esté por encima de los $65 el barril de petróleo, son 130 millones de dólares adicionales que entran a las arcas del país. Eso sería suficiente al menos para que por el resto del año no se castigara la demanda, la confianza y el consumo por parte de los agentes económicos, anunciando una reforma tributaria tan fuerte como la que se está anunciando, que hay que tener en cuenta que trataría de recoger entre 5 y 6 puntos porcentuales del PIB, cosa que nunca se ha hecho en la historia de nuestro país, pero cosa que podríamos decir nunca se ha logrado en una reforma económica de tal tipo en cualquier país del mundo. Mire, usted da 2 datos ahí importantes. Primero, esos capitales, como en Estados Unidos están subiendo las tasas, entonces muchos dicen, me devuelvo con mis dolaritos para Estados Unidos porque allá tengo mayor rentabilidad. Esos son los famosos golondrinas, ¿sí o no? Capitales. Y lo otro que está afectando, ¿será que en Colombia sí hay tanta gente comprando dolaritos para llevarse los muertos del susto y eso estará presionando el precio del dólar o definitivamente eso es Pura especulación. pura especulación? Yo no me atrevería a señalar que es pura especulación. De verdad, muchas empresas y sobre todo las que invierten en el sector de los energéticos, en el sector de los hidrocarburos, están moderando mucho sus flujos de inversión hacia el país. Primero, por obviamente la amenaza de recesión en sus casas matrices, en sus países de origen, principalmente Estados Unidos. Pero dos, también por las decisiones ya tomadas prácticamente por parte del nuevo gobierno de no conceder nuevos contratos a la exploración y de paralizar absolutamente cualquier nuevo proyecto en términos de exploración de petróleo vía fracking. Y en términos de las personas normales, la gente común y corriente, quienes tienen liquidez y quienes tienen recursos disponibles para inversión, ya se puede ver una mayor cultura en términos de compra de dólares, de ahorro en dólares y de movimientos en términos de inversión en dólares para tratar de hacerle el quite a los efectos negativos de la Entonces devaluación. viene la pregunta, ¿usted ya puede abrir cuentas en dólares en Colombia? Efectivamente. ¿Y eso en qué afecta a la economía? En que dejan de circular pesos en Colombia que pueden ser dedicados al consumo si no se ahorraran, o si son dedicados al ahorro, a la inversión en términos de cualquier institución financiera en Colombia, ¿cierto? ¿Qué harían los bancos? Los bancos inmediatamente cogen y utilizan esos recursos que captan, los disponen en términos de colocación, o sea, los prestan en forma de créditos. Al tener instrumentos de ahorro en Colombia, solamente hay una institución financiera que aprobó la superfinanciera para abrir cuentas en dólares, ¿cierto? Ya mucha gente ya ha realmente aprendido la situación, pero hay que tener en cuenta que existen los fondos ETF, fondos capitalizables en bolsa, que se invierten en dólares. Existen plataformas como AirTM, en donde cualquier persona puede coger desde cualquier banco o plataforma y trasladar sus pesos de ahorro e invertirlos en dólares, incluso dólares digitales y criptomonedas. Existen un sinfín, digamos por lo menos 7 u 8 opciones distintas de ahorrar dólares en Colombia. Ahorro en dólares, pero son dineros o pesos colombianos que dejan de utilizarse en términos de consumo en nuestra economía. Robert, ¿qué concepto le merece a usted José Antonio Campo, el nuevo ministro de Hacienda? Bueno,
Pues el que será ministro de Hacienda en un mes y medio. José Antonio Campo, hay que tener en cuenta, ya tiene un historial, digamos, dentro de sus decisiones o dentro de su participación como ministro. Él fue ministro de Agricultura en 1993 en el gobierno de César Gaviria, fue ministro de Hacienda entre el 96 y el 97 en el gobierno de Ernesto Samper, pero solamente voy a decir esto. Entregó a la economía al finalizar sus 18 meses como ministro de Hacienda con un déficit fiscal del 4%. Entregó a la economía colombiana al ser... ¿Eso es mucho o poco? Eso es mucho para el déficit fiscal que se tenía para la época, que era del 3.2%. Entregó a la economía en 1997 con la tasa histórica de desempleo más alta que hemos tenido nosotros, 21%. El crecimiento, al recibir en la economía como ministro de Hacienda, traía un promedio de crecimiento del 5%. En el primer año tuvo un crecimiento del 1.6% y en el segundo año tuvo un crecimiento del 2.1%. ¿Pero fue él o fue el presidente? Porque el que manda es el presidente. Entonces no me queda como esa duda. Pero ¿quién es el responsable de todo esto? ¿El presidente? ¿Quién es el presidente? Sí, bueno, Nacho, Carrasquilla cayó de cuenta de su reforma. El presidente manda, pero ¿quién es el responsable de hacer las políticas y de vendérselas al presidente, que es el que realmente firma cuando se convierten en ley? Entonces, ¿será que este ministro, cuando saque su reforma tributaria, también se va a caer como Carrasquilla? No Nacho, lo sabemos. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con ustedes. Lamentamos reportar que hace pocos minutos un accidente bastante trágico en el municipio de Sonsón. Sí, Nacho, miren, la autopista Medellín-Bogotá a esta hora se encuentra cerrada, como le dice usted, por un accidente que se produjo con un vehículo. Ustedes lo están viendo allí en las imágenes, que desafortunadamente hasta el momento deja como saldo 4 personas fallecidas y 3 personas lesionadas. Es de anotar, Nacho, que esto se presenta a la altura del sector conocido como La Danta. Allí, pues, entre las personas que murió está el conductor del vehículo. Las otras personas, al parecer, se encontraban sobre el planchón, se iban movilizando. Y, pues, bueno, a esta hora es atendido en el lugar, Nacho, esta emergencia por diferentes organismos de socorro del sector. Estamos esperando que nos entreguen un parte oficial, pero a lo que se habla hasta el momento es de 4 personas muertas, 3 heridas. Lamentable esto, lamentable. Usted iba a decir algo cuando yo mandé a la pausa de comerciales. Nacho, usted me estaba preguntando por José Antonio Campo y había un elemento muy importante. No, ese fue don José Gil, que está como inquieto con el doctor Ocampo. Para señalar, y es que José Antonio Campo, en varias opciones o en varias oportunidades anteriores, ha pedido una revisión de la cantidad de bienes que hacen parte de la canasta familiar. Ojo con esto porque les va a sonar a Carrasquilla, y es con que él dice que hay muchos bienes que están exentos realmente del IVA, y ustedes saben que muchos de esos bienes hacen parte de la canasta familiar. Él ha solicitado en muchas ocasiones revisión de qué bienes hacen parte realmente de la canasta familiar para considerar algunos sacarlos y poder entonces eliminar las exenciones del IVA. Y 2, dentro de sus funciones y sus múltiples oportunidades alrededor de misiones de generación de empleo, José Antonio Campo es un abanderado de la eliminación de los recargos nocturnos y de los recargos dominicales, porque él dice, si el problema en Colombia es la generación de empleo, entonces quitémosles esos recargos o quitémosles esos sobresueldos a quienes trabajan domingos, a quienes trabajan festivos, a quienes trabajan en horas nocturnas, y más fácil con esa plata que le damos de recargo generamos nuevos empleos. Pero eso Petro no lo va a dejar que pase, eso ponga la firma. Pero Nacho, o sea que en otras palabras, en algunos aspectos sí es parecido al ministro Carrasquilla. Eso es lo que nos está dando a entender el decano. En la gran mayoría, en muchos elementos. Es que, mire, incluso las personas naturales, que eso sí es realmente cierto, las personas naturales son para José Antonio Campo las personas que deben tener el mayor peso en el financiamiento de la estructura tributaria, la eliminación de los beneficios y exenciones a esas personas naturales, y sobre todo es un abanderado desde la heterodoxia en términos tributarios, es decir, desde el pensamiento no convencional de la grabación al patrimonio. Entonces podemos ver cómo
cómo muchos de los elementos que a cuentagotas han salido desde que el gobierno quedó electo el pasado 19 de junio hasta el 7 de agosto, muchos de los aspectos que hemos venido conociendo tienen el talante, digamos, del pensamiento que maneja o de la línea de pensamiento del ministro y de los asesores más cercanos al presidente Petro. Volvamos a la recesión. Entonces, ¿usted cree que Colombia, a partir del 7 de agosto y nuevo ministro, aunque usted lo dice muy claramente, la Junta del Banco de la República es independiente hasta este momento, veremos las tasas seguirán incrementándose y esto no traería más dólares al país? Depende, Nacho, porque nuestra economía sí tendría una mayor tasa de interés, pero somos un país que es considerado supremamente riesgoso en el panorama económico a nivel internacional. Cuando estamos hablando de un clima de recesión, los inversionistas ¿qué hacen? Tratan de buscar respaldo en las inversiones mucho más seguras. O sea, ahí deja de ser importante la rentabilidad y empieza a ser mucho más importante la seguridad. Incluso eso es lo que estamos viendo con la alta demanda de dólares, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Oiga, la gente, ¿por qué no se refugia en Bitcoin como monedas digitales? Porque si hablamos de altos niveles de especulación, todavía es muy confuso la forma como los algoritmos tratan de hacer la minería y el manejo, la especulación real en el manejo de las criptomonedas. Porque esa sería la ideal, esa no es trazable. Pero ¿por quién está respaldado en los Bitcoin, No, Nacho? por nadie, pero usted la vio a $60.000 Bitcoin. Pero venga, hay una opción mucho más inteligente y es lo que en este mundo de las monedas digitales se llama los stable coins o los stable coins, o sea, las monedas estables, que son criptomonedas amarradas o ligadas al dólar. Existe el USDT, el USC, que son monedas o criptomonedas que son operadas por empresas, inversiones privadas, pero que están amarradas directamente al precio de un activo, como en este caso el dólar. Y resultan ser mucho más estables e incluso son uno de los mecanismos a través de los cuales muchas personas también vienen ahorrando en dólares con el fin de hacerle el quite a la devaluación. José, aunque usted no lo crea, ya pues agosto está, pues oye, yo soy un poco exagerado, pero ya está a la vuelta de la esquina. 24 y los europeos van a tener su mes más cálido. Agosto es el mes más caliente. Pero ya empiezan a mirar que se les viene el invierno. Tienen la canilla del gas cerrada, tienen ese conflicto entre Rusia y Ucrania, no se va a resolver, pues aparentemente en estos días, no queremos, a no ser de que pues, estos ya decían rendirse completamente a los rusos y entregarle el país, una gran cantidad de dinero en armamento y en todo. O sea, como quien dice, se acercan días más difíciles. El invierno en la parte norte del planeta todo. Tierra, más esa guerra, ¿o usted cree que eso no? El segundo semestre del año va a ser mucho más complejo que el primer semestre del año. La única esperanza realmente en la que el mundo, digamos, está centrando la gran mayoría de sus fuerzas es en la recuperación a como dé lugar del consumo y la normalización de la situación en términos logísticos y comerciales de la economía china. Si esto pasa, se aminoraría en gran parte el impacto negativo que generaría la recesión que golpearía a los Estados Unidos y a la Unión Europea. ¿Qué hacer? Tarjetas de crédito disparadas, los préstamos, pues el que los tiene en cuota fija, pues no va a tener problemas, ¿sí o no? En tasa fija. Los que los tengan en tasa variable se les va a complicar la cosa. ¿Qué hacer? Nacho, uno podría ser muy utópico y es muy fácil decirlo desde esta perspectiva, pero es muy difícil aplicarlo y es sanear las deudas. Quien tenga alguna clase de liquidez, ¿cierto? Tratar de empezar a renegociar o hacer pagos adelantados en términos de deudas. Obviamente, inteligencia financiera desde el punto de vista de limitar al máximo el endeudamiento. Vamos a experimentar tasas de interés que van a hacer el crédito lastimosamente mucho más costoso en lo que va a ser el segundo semestre del año, pero sí hay un elemento que todos podemos hacer y es disminuir los famosos gastos hormiga. No sé si ustedes sepan que los gastos hormiga, por su nombre lo indica, son aquellos gastos que usualmente nosotros familiarizamos con la compra de tinto, la compra de golosinas, que los cigarrillos, que el servicio de streaming, que poco a poco realmente le van haciendo hueco a las finanzas personales. Yo creo que es un momento en donde es hora de sentarnos a hacer
hacer inteligencia financiera, empezar a trazar presupuestos de qué nos entra, qué nos sale y mirar realmente cuáles son esos gastos prioritarios y empezar, así suene duro decirlo, a limitar los antojitos y a limitar esos gastos de más, porque muy posiblemente vamos a entrar en una época un poquito compleja a nivel económico. Como quien dice, el incremento del salario que se hizo en enero ya se lo tragó la inflación. Ya la gente lo poquitico que le subieron, ya se fue. No solamente la inflación, la devaluación. Entre los dos, inflación del 9.67 que llevamos interanual, más devaluación. La devaluación se ha comido el 8.5%. Si medimos el precio del salario en Colombia, inicio del año, en dólares, al salario mínimo hoy en dólares, ha perdido un 8.5% de valor solamente en devaluación. Comparado con el mundo, Colombia y Chile están empobreciendo. O sea, el salario mínimo cada vez menor. Robert, ¿en qué porcentaje se ha devaluado el peso colombiano con respecto al dólar durante este primer semestre? A lo largo del primer semestre podemos estar hablando de una devaluación de aproximadamente el 11%. No somos la moneda que más se ha devaluado en el mundo, pero sí somos, junto con el peso chileno, la que más se ha devaluado a lo largo de este mes de junio, ¿cierto? Por encima de nosotros a lo largo del semestre está el yen en Japón, están muchas otras monedas, está el peso chileno, está el peso argentino, ¿cierto? Está el real en Brasil, pero venimos nosotros tocando la puerta dentro de ese top 5 de monedas que más han perdido valor con respecto al dólar. Decano, dentro del manejo económico de las finanzas del país, ¿qué tanta influencia tiene los organismos multilaterales? O sea, ¿qué tanto es las políticas de Gustavo Petro a futuro, el ministro Campo, y qué tanto es las imposiciones del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y demás? Hasta ahora, le digo, hasta el gobierno que cierra ahorita el 7 de agosto, Iván Duque, Colombia ha sido sumamente respetuoso de ese marco, digamos, o de ese mandato multilateral a nivel internacional. Se esperaría, y esa es gran parte de la incertidumbre que hay por parte de los mercados, es hasta qué punto va a continuarse con ese respeto a esa institucionalidad o a esa multilateralidad que hay a nivel internacional. Hay un buen síntoma, al menos por el momento, y es que los anuncios de esa reforma tributaria tan excesiva son precisamente obedecen a una serie de recomendaciones por parte del Fondo Monetario Internacional de reducir la brecha fiscal que tenemos en el país. Pero eso no quiere decir que en un 100% los mandatos, las orientaciones o las disposiciones de las entidades multilaterales vayan a ser acogidas por el gobierno. No sé si me equivoco, pero la gran mayoría de sus mensajes hoy son o muy preocupantes o negativos. ¿Qué nos puede dejar positivo después del programa de hoy en materia económica? En materia económica es que las grandes crisis subyacen a grandes oportunidades, ¿cierto? Hay muchas personas que muy posiblemente antes de la crisis sean muy desordenadas desde el punto de vista financiero. Realmente cuando entramos a una época de vacas flacas o cuando al menos tenemos hoy como, digamos, los medios, como el internet, como las proyecciones nos pueden arrojar y nos podemos anticipar en 1 o 2 meses al menos al inicio de la recesión, es hora de empezar a poner las cuentas, a organizar las cuentas en casa, a empezar a medir muy bien los gastos y a tomar decisiones un poco más inteligentes desde el punto de vista financiero, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. José, a cerrar la canilla del gasto. Cuando todo el mundo deje de gastar, ¿qué le toca hacer a las empresas? Bajar los precios. Ya es cuando se empieza a reducir la inflación, es lo que yo le entiendo. Ahí es donde se revierte realmente el ciclo. Por eso hablamos de ¿qué? Por eso hablamos de un ciclo de expansión y contracción. Llegamos a un ciclo de expansión y estamos atravesando con ese detonante del COVID-19 aproximadamente desde el año 2016 un ciclo de contracción que muy posiblemente vamos a tener o vamos a llegar a la fase o a la fase más crítica en un horizonte, esperemos, máximo de 18 meses. En esa medida entonces es bueno acabar con los días sin IVA. Sí y no, desde dos perspectivas distintas. Una, hay que considerar que los días sin IVA permitían, sobre todo para las empresas, mucha rotación de inventario, ¿cierto? Dos, hay que tener en cuenta, yo no comparto esto de que el día sin IVA favorecía realmente, era a las clases de la medio alta para arriba.
Yo creo todos que compramos acá había eso. mucha gente de, digamos, de clases medias y abajo que realmente se favorecían con los días sin IVA. O sea, que el ahorro en la natillera o que la platica que tenían guardada la reservaban realmente para la compra de los electrodomésticos y de muchos, digamos, aparaticos y antojos que realmente en condiciones normales les iba a representar casi un 20% de mayor valor. ¿Cuál ¿cierto? va a ser la esponja que va a asumir todo este cambio económico? La clase media baja, la clase media media, porque ya la clase media ya la dividieron, ¿sí o no? Media alta, media media, Desde media el baja. punto de vista de la tributación, la clase media. Y hablo de clase media desde la media baja para arriba. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Colombia venía creciendo en clase media según leí por ahí? O sea, habíamos dado un salto grandísimo de familias que ya están... Sí, hasta antes de la pandemia ese cambio en términos de ingresos o de generación de ingresos venía siendo supremamente positivo. Hay que recordar que en el 2019 fuimos el país que más creció en América Latina. En el 2020, de no tener COVID-19, habríamos sido igual la economía latinoamericana con el mayor nivel de crecimiento. Los niveles de consumo, que representan casi el 69% del empuje del PIB desde el punto de vista, o sea, de la producción o de la generación de ingresos desde la demanda, venía siendo jalonado por esa clase media. Lastimosamente la pandemia frenó y trajo consigo o ingresó a 3.6 millones de personas a la pobreza, ¿cierto? Pero aún así se ha recuperado aproximadamente casi 1,5 millones de esas personas han logrado salir de la pobreza y se han ubicado en una situación más favorable. Todavía hay un reto, y este es de los retos grandes que tiene el nuevo gobierno, lograr efectivamente sacar a 2.15 millones de personas que aún se encuentran en condiciones de pobreza. Lamentablemente este es el panorama, es un panorama mundial. Uno no puede decir, hombre, es que todo esto es porque ganó el presidente Petro. No, puede haber un cierto grado de desconfianza, pero no es el todo, como muchos lo atribuyen. Estamos metidos en un asunto mundial que España, Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, México, Chile, todos los países del mundo. Ahora lo que se viene es mucha inteligencia para manejar lo que ustedes dicen, las tasas de interés, para manejar el gasto, en fin, o sea, desde el gobierno también se ponen a gastar ahora y la cosa puede enredar a un país. Lo que usted dijo, de pronto Duque gastó más allá del tiempo. Se debió haber frenado el gasto en cierto punto, pero siguieron con el gasto. Eso de pronto es una consecuencia de lo que estamos viviendo ahora. Claro. El gobierno de Duque se excedió, no en el nivel de gasto para atender a la población más vulnerable, sino en el tiempo a lo largo del que ha logrado permanecer esos apoyos, esos auxilios, esos subsidios. Se esperaría que un gobierno que entre anuncia necesidades en términos de una reforma tributaria del 50 al 75, de 50 a 75 billones, haga también entonces uso de esa prudencia en términos de gasto. Ahí sí me voy a meter con un aspecto muy personal y me parece inconcebible que hablando de nuevos impuestos estemos hablando de crear 2 nuevos ministerios con toda la burocracia que hay detrás de los mismos, ¿cierto? Llegando entonces a ubicarnos en el top de los países con más ministerios en América Latina, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos en este momento 18 y con esos 2 nuevos ministerios, el de la igualdad, ¿cierto? Propuesto por la señora vicepresidenta, más el de la paz, propuesto por la Comisión de la Verdad, estaríamos generando una burocracia que podría aumentar considerablemente el gasto público en el país y no estamos en una época para hacerlo, más aún cuando hay que reducir con urgencia el déficit en el Fondo de Estabilización de los Precios al Combustible, que es otro elemento interesante. O sea, eso no se va a poder sostener. Nosotros tenemos una gasolina a 9.000 pesos. Si no se elimina ese déficit, podríamos estar hablando de que la gasolina debería estar realmente en este momento, sin ese fondo, en 19.000 pesos el galón. ¿Qué familia en este momento de estrato bajo, medio o alto va a ser capaz de sostener un galón de gasolina a 19.000 pesos? ¿Qué? ¿Las 400.000? ¿Cuántas motos mensuales? ¿En dónde? ¿En Antioquia? Sí, las que usted dijo aquí en Medellín. Colombia. En No, Colombia. ¿cuántos dijo usted ahorita? El dato que usted dio ahora. 70.000 en el semestre en Antioquia, Nacho. ¿Cuántas dijo que eran al día? Algo más en Antioquia, más de 400 diarias. Galón a Eso 19.000 se va a pesos. subir a 3.000 motos Y diarias. obviamente con todos los problemas que eso, nos mencionaba María Andrea, eso conlleva en las vías, accidentes y demás. Robert NG, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Mañana nos vemos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Esperemos, oremos, como dirían muchos, porque no sea de 18 meses, que sea una recesión de 1 año o un poco menos.
y ahí empieza a haber una tendencia. Siempre después de las crisis vienen unas recuperaciones económicas bastante grandes. Lamentablemente, este nuevo gobierno arranca con el pie izquierdo en ese contexto internacional. Nacho, y nos lo menciona el decano, quizás recesión en Estados Unidos y mundial, pero en Colombia en este momento todavía no estamos en recesión. No, la gente está gastando, la gente ¿Al segundo está, trimestre sí. del año? Sí. Ni creería que lo vamos a estar, pero nos van a tocar los efectos de contagio porque nuestros principales socios o compradores sí van a estar en recesión. Pero si sigue el precio del dólar para arriba, pues exportamos menos, pero ganamos más. Se va compensando lo uno con lo otro, a no ser de que el precio del dólar se baje. Pero usted por ahí nos dio un presagio que no se puede decir en televisión porque esto no se puede, esto es una irresponsabilidad de cualquier medio decir el dólar va a estar a tanto. Pero por ahora, cuando van tocando esos picos, ahí se quedan. Sí, desafortunadamente. Usted siempre me enseñó eso a mí. No, ya tocó los 3, de ahí no vuelve. Y José siempre que le va, y es como el ave mal agüero con el dólar. Nacho, y recuerde, consultaba a un experto en inversiones y en bolsa y demás. Él me mostraba en una gráfica. El dólar se empezó a disparar a partir del segundo semestre de 2014. Sí. Ahí fue que empezó a disparar. Algo pasó en el segundo semestre de 2014 que empezó a subir. Bueno, don Robert, la investigación desde el Grupo de Investigación de la Universidad de Medellín. Señores, muchas gracias. Mañana nos vemos.